Sí, vamos a alabar al Señor en esta hora. Amén. Gloria a Jesús. Acompáñenos con sus Sí, palmas, Señor. con sus voces. Gracias. Gracias, Señor amado. Amén. Cuán dulces son a mi ser tus Gracias. palabras. Gracias. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley, siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén.
a Dios. Aleluya. Demos un fuerte aplauso, hermano, a la gloria del Señor. El día de hoy puse el mensaje como título El sonido del silencio. Y si alguno ha escuchado algunas canciones, esa es una canción que se escucha, el sonido del silencio. Y esa es un área que alguna vez Dios trabajó conmigo y creo que cada tanto lo vuelve a hacer. El silencio es una de las cosas más difíciles de poder entender o comprender. Aquellos que están en la música, los músicos, aquellos que estudiaron música o incursionaron en la música, dicen que lo más difícil de poder comprender o ejecutar es el silencio. Y uno puede decir, ¿cómo va a ser lo más difícil si no hay que hacer nada? ¿Saben por qué es lo más difícil? Porque cuando uno está ejecutando, uno está cantando, uno está tocando el instrumento, saben los tiempos y sabe la melodía que se está haciendo y el ritmo que se está llevando. Pero cuando de repente tiene que haber un silencio, ahí viene cuántas veces es ese silencio, porque no hay nada que me esté mostrando ese ritmo, esa melodía, ese tiempo. ¿Me siguen la idea? Entonces, yo tenía un profesor, yo estudié música, o intenté hacerlo por lo menos, y tenía un profesor de rítmica, era percusionista, baterista, tocaba en una gran orquesta, mucha experiencia, y me decía que él traía su set de percusión, y el set de percusión eran los platillos, los palillos, todo tipo de percusión, elementos de todo de percusión y una almohada. Así como me miran ustedes, yo lo miré igual a él como diciendo que como una almohada en tu set de percusión, que te tirás a dormir mientras todos tocan. Y resulta que él decía, esto mismo que le estoy diciendo ya a ustedes, la parte más difícil de ejecutar es el silencio, porque no hay que hacer nada. Ahora, ¿cómo que no hay que hacer nada? El tema es, si ustedes piensan que esto es un tiempo, y vamos a decir que este tiempo es un tiempo de negra, ¿sí? Este me está marcando cuánto es el tiempo y cuánto tiempo puedo estar o cuánto tiempo me tengo que quedar callado. Pero ese tiempo tiene unas divisiones, que no voy a tratarle de música, a una clase de música, pero esas divisiones pueden ser corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas. El tema, él decía, en una negra, después paso a corchea y hago esto. Está bueno, más o menos puedo saber que es el doble de tiempo. Ah, bien, ahí me estoy dando cuenta cuánto estoy llevando de tiempo. Pero si el silencio es de una fusa o de una semifusa, la división adentro es mucha. Es mucha la división. Y si tengo que hacer solamente un silencio de fusa, es como un silencio justo en un lugar. Entonces, él decía, yo estoy golpeando y cuando llega ese silencio le pego a la almohada. Porque es tanta la división que hay, entonces es tan difícil poder interpretar ese silencio. No sé si me siguen la idea. Él decía, lo que hago es para que deje de sonar, le pego a la almohada. ¿Y por qué te hago referencia al silencio? Hace unos años atrás, yo tocaba la batería en la iglesia, por eso le digo que estudié algo de música. Y llevaba ya algunos años en la iglesia y de repente no sé por qué no me di cuenta y venía a las reuniones, yo iba a las reuniones y tocaba el instrumento, yo ministraba y estaba con el grupo de jóvenes y de repente escuché un silencio. Y un silencio en mi vida que me llamó la atención porque escuchaba que predicaba el que estaba predicando. Pero eran palabras que escuchaba y no me decían nada. Para mí era un silencio. Leía la Biblia y cuando leía la Biblia, leía palabras que yo entendía que eran palabras, pero no me decían nada. Entonces de repente entré en pánico y dije, Dios se apartó de mi vida, Dios se apartó de mi corazón. Hay un silencio. Mi oración empezó a decir a Dios, Señor, necesito escucharte, necesito saber por qué no te escucho. ¿Y qué me dijo el Señor?
Nada. Silencio. El silencio continuaba y dije, bueno, es un momento, ya va a pasar. Es un momento donde posiblemente mi corazón está frío o estoy lejano de Dios o no lo entiendo. Entonces no estoy entendiendo el mensaje de Dios. Entonces lo que hice fue intentar interpretar un poco más, prestar más atención, a ver cómo el predicador predicaba. Vamos a tomar nota. Traje un cuaderno, traje algo para anotar y anotaba las mismas palabras que entendía en el castellano, no era en inglés, era en castellano, no era en chino. Entendía lo que se decía, pero en mi vida había un silencio. Y seguía el silencio. Entonces, ya había pasado algunos meses y ya la preocupación casi se torna en pánico. Es decir, hay algo dentro de mi vida, algo en mi corazón, decía yo, que me hace no poder escuchar a Dios. O Dios me está hablando a gritos y yo estoy sordo. Y no me di cuenta, me quedé sordo espiritualmente. Entonces dije, ya que intenté prestar más atención a la predicación, a leer mejor la Biblia, a tomarme el tiempo, hablé con un ministro de varios años en la iglesia y le dije, ¿puedo hablar con vos? Sí. Después de la reunión nos quedamos charlando, ahí solos, y le dije, me está pasando que no escucho la voz de Dios. Me dice, no te preocupes, vamos a orar a Dios y Dios te va a hablar en este mismo momento. Hicimos una oración y parecía que la oración era hermosa. Si pudiera salirme de mi cuerpo, yo escuchaba una oración que estaba muy buena, cómo el ministro oraba, cómo yo lo seguía en la oración. Pero mi oído seguía escuchando el silencio. Terminó, agradecí al ministro, le dije gracias. Y dije, ya Dios me habló. Y no había silencio. Me fui de ese lugar diciendo, ¿por qué sigo escuchando ese silencio? ¿Se dan cuenta? Sigo escuchando el silencio. ¿Cómo se escuchará el silencio? No escucho nada. Justamente eso estaba pasando. Y pasaban los meses. Y volví a hablar con este ministro. Y le dije, perdón, pero sigue pasando lo mismo en mi vida. Sigo no escuchando la voz de Dios. Entonces ese ministro me dice, mira, para serte sincero, seguro que en tu corazón hay un pecado que vos no estás reconociendo. Ese pecado lo que ha hecho que tu corazón se endurezca tanto que no importa cómo Dios hable, no lo vas a escuchar. Dije, Señor, Dios mío, ¿cuándo pequé? Sí, uno sabe que peca, ¿no? Pero ¿cuál es el pecado que hizo que venga ese silencio a mi corazón? Ese silencio donde yo no puedo escuchar la voz de Dios. Entonces me dice, vamos a orar y busca en tu mente cuál es ese pecado que te aleja de Dios. Y ese día lloré, no sé qué no hice para poder encontrar dónde estaba ese pecado que me alejaba de Dios. Me fui de ese lugar, volví a agradecer al ministro, el silencio seguía ahí dando vuelta, ya había pasado el año. Y piensen en esto, un año, piensen todos sus domingos, todos sus sábados, nosotros teníamos reuniones de jóvenes los sábados, todos los ensayos, todas las veces que ministré, y todo ese tiempo no escuché la voz de Dios. No sé qué les pasaría a ustedes, pero yo ya no sabía qué recurso utilizar, cómo decirle a Dios que yo necesitaba escuchar esa voz. No podía vivir, no podía seguir hacia adelante, no podía ministrar de alguien que no escuchaba. Pónganse a pensar que yo en este momento les esté hablando de alguien que me dice que les traiga el mensaje y ese que me dice que les traiga el mensaje no me habla. ¿Se dan cuenta lo difícil que puede decir? ¿Cómo voy a hablar de alguien que no me habla? Que se mantiene en silencio. Y pasado ese año, leí que un tal David, el rey David, oró a Dios y en su oración dijo, perdóname, aún los pecados que me son ocultos. Dije, ahí está. Hay un pecado oculto en mi corazón que yo no sé quién es, no sé qué es, no sé qué pecado es, pero ese que me es oculto hizo que hubiera un silencio en mi corazón. Un silencio de parte de Dios.
Entonces me alegré y dije, ahí está el momento, ahí viene el momento donde Dios me habla. Yo le digo a Dios, perdona mis pecados ocultos como a David, y empiezo a escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasó? Nada. Seguía el silencio. Entonces ya empecé a tener un conflicto de fe. Porque si decía, si yo no tengo la posibilidad de poder escuchar a Dios y yo vengo cada domingo intentando de que Dios me hable, que Dios abre mi mente, que Dios habla a mis oídos y me diga, este es el mensaje que tengo para tu vida, y yo no lo escuchaba, entonces hay algo que estaba muy mal en mi vida. Entonces empecé a decir, ¿dónde está Dios? ¿Me siguen la idea? Empecé a preguntarme, ¿dónde lo encuentro? Es como que ya necesitaba que alguien me dijera dónde podía estar Dios, porque había pasado el año y el silencio seguía estando. Entonces, siempre pensé, o siempre que creí de que el poder de Dios era abismal en el sentido de que impactaba, hacía ruido, destruía las cosas que, ¿sí? No hay muros que no rompas, es decir, que no hay cosa que Dios no pueda hacer para encontrarme a mí, como dijo recién la canción, ¿sí? Y yo dije, Dios tiene que hacer ruido en el medio del milagro. Cuando hago un milagro tiene que haber alegría, tiene que haber gozo. Entonces ahí está el poder de Dios. Y yo tengo que ver ese poder, no en el silencio. No sé si son de preguntarse ustedes cosas, no. Por ahí soy yo, y si alguno me sigue, espero que les sirva lo que quiero compartir. Yo soy a veces de preguntarle a Dios cosas que por ahí no lo digo públicamente, pero soy de la pregunta difícil. ¿Por qué? ¿Para qué? Señor, ¿por qué dice esto en la Biblia? Y hay cosas que yo quiero entender, porque si la Biblia lo dice, por algo lo dice. Dice que no hay un tilde, no hay nada que pase. Así que Dios sepa, Dios quiere que su palabra sea eterna. Y uno dice, bueno, entonces yo quiero saber qué es lo que quiere hacer Dios y dónde está Dios obrando. Y puede suceder en tu vida, así como sucedía en mi vida, que haya un silencio o haya un momento de dificultad donde te diga, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué paso por estos procesos? ¿O no pasan procesos? ¿Saben lo que son procesos? Momentos de dificultad, momentos de problemas económicos, problemas familiares, pérdida de un ser amado, un ser querido, silencios de Dios. Y podemos estar pasando momentos difíciles y uno a veces se pregunta ¿por qué? Tal vez no llega a preguntar ¿por qué a mí? Porque si me tocó, por algo me tocó. Y si estoy en el camino que estoy, también yo lo habré elegido caminar. Porque muchas veces le decimos, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿O por qué me toca esto a mí? Y no nos preguntamos a nosotros, ¿por qué estoy en este lugar? Y si, ¿por qué pasé este proceso? Seguro parte del proceso es nuestra elección. Entonces yo quería saber qué sucedía. Y pasó el año y seguían los meses. Y pónganse a pensar, vuelvo a decir, a veces cuando uno lee la Biblia, da vuelta la hoja y da vuelta la hoja, o en el celular pasa el siguiente capítulo, y pasan los versículos. Y uno se da cuenta que en el medio han pasado años, han pasado vivencias de personas, gente que se ha estado arrodillada orando para que nosotros estemos reunidos en este lugar. Y uno dice, ¿están atrás? Sí, así como hubieron gentes. Una vez me dijeron que estamos parados sobre hombros de gigantes. Sobre este lugar han pasado gente de fe que ha orado, y tal vez han sido 3 o 4 acá, que han creído que Dios tenía el poder para poder hacer que Dios se glorifique en este lugar. Y si ustedes pueden llegarse a ver pocos, o si ven muchos, no sé cómo se ven, puedan creer de que si ustedes siguen orando, sus hombros van a ser los hombros de la persona de los que van a venir después y van a estar parados sobre sus hombros. Entonces la fe de ustedes va a hacer que este lugar cada vez crezca y tenga más cosas. Cada vez haya más gloria de Dios, cada vez Dios se manifieste de una manera diferente. Pero nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia. Yo no puedo vivir por la experiencia del pastor, que el pastor lo use, que el pastor lo guíe, que el pastor nos enseñe. Pero su experiencia espiritual me puede alentar, pero nunca me puede hacer vivir la gloria de Dios. ¿Me siguen la idea? Entonces cada uno de nosotros tenemos que experimentar en Dios. Entonces yo pasaba más de un año sin ninguna experiencia. Y ya mi oración ya no sabía para dónde ir. Yo sabía
vengo de un colegio técnico, aparte de ser músico. El colegio técnico da justamente la capacidad de pensarlo todo en forma técnica. Y lamentablemente somos más cuadraditos que el resto de las personas. ¿Perdón? ¿Alguno va al colegio técnico? ¿No? ¿Sí? Perdón si entras en el ranking. Somos más cuadraditos que el resto de las personas. Las demás personas por ahí son más desestructurados. Pero el técnico es más estructurado, porque venimos de la matemática, la fórmula, la física, y que todo está algo. El profesor me dijo que si yo hago esto, tengo esto, y todo tiene una respuesta a una pregunta. Entonces nosotros, delante de la presencia de Dios, nos cuesta mucho más. Como diciendo que Dios me mueva y no me haga entender lo que está pasando, para mí es muy difícil. Y es que bueno, va a durar unos días, va a durar una semana, van a durar unos meses, va a durar un año. Y seguía avanzando y no entendía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y hablando de esto de técnico, yo estaba pensando, saben que vamos hacia adelante y puedo decir que estoy en 0 grado, ¿no? Y depende para dónde vaya, tengo 1 grado o menos 1 grado. Se maneja un ángulo. ¿Han escuchado los ángulos? Sí. 45 grados, 0 grados, 45 grados, 90, ¿sí? 180, más o menos. ¿Sí? Lo estoy mareando más de lo que... Ya están mareados hasta acá. Acá lo estoy rematando. Bueno, el tema de los grados, yo decía, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Única. Dios tiene un solo plan para mi vida. Y no me puedo alejar de ese plan de Dios, ¿no? ¿Me van siguiendo? ¿Ustedes quieren hacer eso? Imagínense, yo decía, el plan de Dios es uno solo. Yo tengo que ir hacia la meta, hacia ver lo que Dios está haciendo. Y yo decía, ¿y si estoy 1 grado desfasado? A ver si me siguen. Yo, si camino para acá, estoy en 0 grado. Pero de repente si hago esto, ya estoy en 1 grado. ¿Voy a llegar al mismo lugar? Si tengo que ir para allá, para la meta. Y eso si me desvié 1 grado, nada. Me desvié 45 grados. ¿Voy a llegar a la meta? Me desvié 90. Me desvié 180. Entonces en un momento empecé a preguntarme, ¿en qué grado estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yendo para el camino del Señor? Y seguía queriendo ver la gloria de Dios y ese poder y esa autoridad. Y mi corazón ya entró cualquier conflicto. Pecado, falta de fe. Ya no sabía en qué pensar, qué hacer, por qué ministraba, por qué tocaba la batería, por qué cantaba a Dios. No cantar con un micrófono, olvídense eso, no es lo mío, no es mi don. Pero digo cantar a Dios, ministrar, alabar a Dios, glorificar su nombre. Y seguí buscando, ¿no? Obviamente en mi búsqueda pasaron los meses. Y esos meses que siguieron después del año se transformaron en ¿cuánto? 2 años. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho 1 año complicado, súmenle otro. ¿Cómo venimos? ¿Me van siguiendo? Los estoy perdiendo. 2 años. Si 1 año se me complicó la vida, con 2 años ya, sinceramente, llegaban los últimos tiempos y no sabía por qué iba a la iglesia. Yo sabía que tenía que ir a la iglesia. Yo sabía que tenía que orar. Yo sabía que tenía que leer la Biblia. Yo sabía que tenía que ministrar. Yo sabía quién era Dios. Y sigan el pensamiento. Yo no tuve duda de quién era Dios, sino que era un silencio. No escuchar la voz de aquel que me decía cómo tengo que hacer las cosas. Aquel que me decía, hey, el camino va para allá. Si estás 1 grado desfasado con el tiempo, te desviaste. Al principio parece que estoy en el mismo lugar, parece que estoy caminando ahí. Pero van a pasar el tiempo y me voy a terminar alejando completamente de ese lugar, de esa meta. Entonces yo decía, la gloria de Dios se tiene que manifestar y yo tengo que ver un milagro de una manera totalmente diferente, algo que me sorprenda. Es decir, un milagro que haga que mi vida sea transformada 180 grados, justamente. Es decir, ir para allá, vamos para el otro lado, volvamos. Y quiero compartirle ahora sí un versículo que marcó un poco mi vida, y serán por qué habló tanto y nunca leyó la Biblia. Es porque este versículo cierra un poco la idea de lo que me estaba pasando.
Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Él le dijo, y acá está hablando, que alguien le está hablando a Elías. En Año Nuevo el pastor nos habló de Elías. Elías oró y fuego cayó. ¿Saben esa historia? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese día del Año Nuevo? Bueno, me acuerdo de esa predicación porque estuve acá. Y justamente, continuando con Elías, dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, delante de Dios. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. ¿Les parece un gran viento? ¿Sí? ¿Saben lo que es los montes? Cerros, montaña. No el monte de... me creció el pasto, tengo el monte. No, tengo el monte alto, no. ¿Saben que acá cuando dice la Biblia monte es poderoso viento que rompía los montes? ¿Conocen viento que rompe montes? Bueno, imagínense el viento. Y quebraba las peñas, las piedras. Delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Yo dije, ahí está, el viento, el poder, romper montañas, romper piedras. Ese es el milagro que quiero ver. Y Dios no estaba. Y tras el viento, un terremoto. Ahí lo encontramos, ahora sí. Un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Dos abajo. Ni la primera ni la segunda. Dos eventos muy grandes delante de nosotros. Dos eventos que nos están marcando posiblemente el poder de Dios. Y resulta que en ninguno de los dos lugares está Dios. Y tras el terremoto, un fuego. ¿Lo encontramos? Pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Se dan cuenta? Pasamos con el viento rompiendo montañas, con el terremoto moviendo y rompiendo todo, y de repente fuego que consume todo y uno dice, ahí está la gloria de Dios. Y ninguno de los tres lugares, en ninguno de los tres sucesos, estaba Dios. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Silbo apacible. Menos que este ruido del ventilador. Piensa en eso, algo suave. Y había pasado el viento que rompía todo, el terremoto, el fuego. Y de repente en el silbo apacible, en el medio del silencio, parecía que acá está Dios. Y uno dice, ¿dónde estaba Dios en mi vida? Y después de esos 2 años y de tanto buscar y buscar y buscar, antes de ir a la iglesia, un sábado, pasé por la estación de Lomas, me compré, bueno, alguno por ahí me sigue, estoy viendo cuántos jóvenes pueden haber acá, me compré un cassette, ¿sí? Porque tenía un Walkman. Los más jóvenes no tienen idea de qué estamos hablando, ¿no? Walkman. Walkman era un reproductor de cassette portátil. Así como tienen el celular música hoy, enchufan los auriculares y escuchan música. Bueno, antes había un aparato que tenía un cassette, que eran 2 rueditas que giraban y hacían que una cinta se moviera de un lado a otro, y un lector de imanes imantado y por temas químicos, leía eso y eso se transformaba en música. Lo compré y no lo escuché. Fui a la iglesia y ¿qué pasó? ¿Escuché a Dios? No. Uno dice, ¿cuándo termina esto? Salí de la iglesia y dije, ya está, ¿qué me queda? Ya pasaron los 2 años, compré este cassette, pongo en el Walkman,
hago play y pongo a escuchar. Y cuando escucho esto, vino una canción que me dijo que Dios siempre estuvo escuchando mi voz. Que siempre estuvo ahí presente. Aunque mis palabras parecieran no pasar el techo. Aunque mi oración pareciera que no impactaba nada y a nadie hacía bien y a nadie bendecía, ni siquiera mi propia vida, siempre Dios estuvo atento y escuchando mi voz. Entonces cuando sentí esa canción y sentí que Dios me habló, ahora escucharon, Dios me habló, no solamente fue, piensen en esto, son 2 años, no es que escuchaba una voz y decía, Dios, no. Si no lo escuchaba, no importa qué pasara, no importaba quién predicaba. Es decir, en el medio habían pasado, aparte de mi pastor, un montón de personas que predicaban muy bien, muy bien. Es decir, no era la predicación, era el silencio. Pero de repente escuché esa voz y Dios me dijo, ya no era la canción, sino que ya empecé a escuchar a hablar a Dios. En el medio del silencio, yo siempre te escuché. En el medio del silencio siempre estuve a tu lado. Y nunca te desviaste ni siquiera 1 grado. Siempre estuviste caminando a mi lado, siempre estuviste de mi mano. No más que quería que escucharas ese silencio. Quería que creyeras que en el medio del silencio, en el medio del silbo apacible, estaba Dios. Entonces la fe se desarrolla muy bien si yo estoy orando, vengo cada domingo y recibo un milagro, y vengo el otro domingo y recibo 2 milagros, y vengo el otro domingo y recibo 3. Dios los bendiga y reciban esos milagros. Pero si hay un silencio, crean firmemente que Dios sigue estando ahí. Si hay un silencio de parte de Dios, Dios no se aburrió de ustedes. Dios no se aburrió de nosotros. Dios no nos descartó. Dios no se olvidó de ninguno de nosotros. Si viene un momento y un proceso en tu vida, si estás en un momento de dificultad, no es porque Dios te está probando como diciendo, a ver, ¿qué haces? No, Dios te está probando a vos y me estuvo probando a mí que mi fe era suficiente para seguir tomado de la mano pensando que en el silencio Dios no estaba. Y el silencio es que Dios no hablaba, pero no es que Dios no estaba. Dios sí estaba y estaba de su mano. Y una persona, como le dije yo, técnico, vuelvo a decir si lo pongo a él en el ranking, perdón, pero los técnicos como somos tan estructurados y pensar de que pasaron esos 2 años y Dios me dijo, me creíste. Y algo que no me sobraba fue la fe. Algo que no me sobra a mí es la fe. Y no me da vergüenza decirlo. Es decir, creo en Dios, sigo a Dios, ya estoy por llegar a los 30 años en el Evangelio, ininterrumpidos, y gracias por misericordia de Dios, pero sigo creyendo que me cuesta creer. Pero aún en el medio que me cuesta creer, yo tengo que experimentar en Dios. Y que Dios me haya dicho durante esos 2 años de silencio, no te preocupes, ningún día se perdió, ningún momento de silencio te dejé de oír, ningún momento yo dejé de prestarte atención, en ningún momento dejé de estar a tu lado y cuidándote. Que yo haya hecho un silencio es porque era necesario para que mi vida sea cambiada y transformada. No sé si me siguen o dicen, ¿ese es el plan de Dios? ¿Buscar la manera que yo me sienta mal? No, es la manera donde yo camino en la vida y yo necesito que ser cambiado y transformado. Dios se toma el tiempo de poder enseñarme y poder mostrarme cuál es su amor y cuál es su misericordia. Nunca Dios está lejos de nosotros. ¿Saben por qué cantamos antes de la predicación? ¿Saben por qué lo hacemos? ¿Saben dónde habita Dios? En medio de la alabanza de su pueblo. Acá en la iglesia dice, en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Saben qué? Muchas veces vamos a llegar y pasar por esa puerta y vamos a venir acá con nada. Vacíos, nada para traerle a los brazos de Dios, nada para qué agradecer, nada por el cual sonreír. Pero yo, por fe, me voy a poner a cantar y cada vez que me ponga a cantar, Dios va a decir, esa es mi habitación. Porque yo habito en medio de las alabanzas de su pueblo. Y ustedes son el pueblo de Dios.
Les quede grande el saco o les quede chico, como le quede el saco. Si les queda grande, somos el pueblo de Dios. Somos escogidos por parte de Dios. Desde el vientre de nuestra madre, Dios ya estuvo pensando en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cada nombre fue visto delante de Dios y dijo, yo los quiero para mí. Son mis hijos, son mi pueblo. Yo quiero que reciban de parte mía y quiero que me escuchen. Va a pasar el tiempo del silencio. Va a pasar el tiempo del proceso. Pero créanlo, Señor, yo te creo. ¿Sabes qué? No entiendo nada de lo que me estás diciendo. No entiendo ni siquiera por qué paso estos procesos. Pero yo sé que tenés algo planeado para mi vida. Les pido que se pongan de pie. Entonces, no le pongamos formato a Dios. Algo que aprendí en estos casi 30 años de evangelio es que Dios siempre me rompió toda estructura. Siempre volviendo a lo técnico, lo digo en Temperley, la iglesia donde soy, Manantial de Vida, que Dios siempre venía, yo decía que han armado castillo de naipes, es decir, el triangulito, los naipes, las cartas, y poniendo cartas, nunca lo han hecho, no, soy yo el único que ha hecho. Bueno, o googleenlo que alguien lo ha hecho, fíjense, se hacen triángulos de las cartas y se van poniendo uno encima del otro. Y creo que yo andaba por la tercera o cuarto nivel, contento con mi castillo de naipes que estaba subiendo de cartas, espiritualmente, y venía Dios y hacía esto. Le gusta a Dios hacer esto. Por toda la base, y se caen todas las cartas. Me dice, ¿cómo le gusta a Dios ver caerse todo lo que armé? En realidad a Dios no le gusta verse caer todo lo que armé, sino que a Dios le gusta de que yo no lo encierre en ningún lugar. Que Dios no le diga, a mí no me puedes usar. Esto no sirve nada para que tu plan pueda ser hecho a través de mí. Cuando yo le digo a Dios, yo no soy capaz de poder bendecir, yo no soy capaz de poder hablar delante de personas. Yo soy uno de los que decía eso. Yo no voy a poder hablar nunca delante de las personas. Y Dios con ese proceso lo que hacía es tirarme todo abajo. Y yo no voy a poder nunca enseñar. Y Dios me hizo enseñar. Y yo no voy a poder nunca orar por alguien y ver un milagro. Y vi milagros. Y siempre me rompía la estructura. Y Dios lo que quiere es que nunca lo pongas donde pensemos nosotros que ahí simplemente está Dios. Vamos a creer que Dios está en el terremoto. Vamos a creer que Dios está en el viento. Que rompa todo. Acá tiene que ser un culto. Y de repente el culto más silencioso, el culto de menos personas, sea el momento donde me pueda encontrar cara a cara con Dios. Y sentir un milagro al nivel donde nunca lo pude sentir. No sé si me siguen, no quiero que se consuelen como diciendo con poco. Estoy diciendo, no limiten a Dios. No limiten a Dios. Dios tiene el poder para poder hacer lo que quiere, donde quiera. Acá hay mucha presencia de Dios, hay mucho. Y tal vez muchos de ustedes puedan decir, mira esta reunión, siempre lo mismo, y canta lo mismo. Ya sé, después viene, levanta la ofrenda, y después predica, después nos saluda y nos vamos. Y resulta que hay un milagro tras otro. En los corazones de cada uno de nosotros hay milagros de parte de Dios. Y nosotros decimos que no hay milagros de parte de Dios. Hay personas que son transformadas. Y perdón que los ponga de pie, pero les cuento, me gusta contar testimonios, saber de lo que, hablando de experiencias. Ministrando una vez, empecé durante un tiempo a ver las personas y saber qué me estaba diciendo Dios por esa persona. Y si Dios me estaba diciendo algo, yo tocando la batería, poder pensar y orar por esa persona para que Dios haga un milagro. Y de repente, tuvimos un ensayo un domingo, sé que acá no pasa, esto pasa en mi iglesia, olvídense, los músicos no se sientan incluidos. Tuvimos un ensayo de porquería, uno de los peores ensayos de nuestra vida. De hecho, la tecladista me confesó que estuvo a punto de tirarle el teclado a una de las que estaba cantando en ese ensayo. Imagínense, síganme, más o menos la idea. Perdón, sé que está grabado, va a salir en internet, pero bueno, es así. Un ensayo malísimo, un ensayo muy complicado. Y uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Me siguen? Parece el silbo apacible, como diciendo, no hay nada. Y nos fuimos a ministrar y voy a decir un culto más y pasa lo mismo. Y veo entrar por aquí, por la puerta, de ahí en Manantial de Vida, a un hermano que hacía más de 10 años que no veía. Y cuando lo vi entrar, sentí un pesar,
Sentí un pesar muy grande por ese hermano. Sí, pude sentir su dolor reflejado en mi corazón. Y lo puedo decir, no ando sintiendo por cualquier cosa, no, me falta fe. Si a ustedes les sobra, regálenme algo. Pero es decir, yo dije, algo le está pasando a ese hermano. Y de repente lo vi en el fondo y nunca se llegó a sentar. Siempre estuvo llorando, con los ojos cerrados, mirando hacia abajo. Creo que ni siquiera se animaba a levantar su cabeza. No sé cuál fue su proceso, yo no sé su vida, no sé qué pasaron esos 10 años. No tengo ni idea. En un momento, aparte de estar llorando, veo que así llorando con los ojos cerrados levanta sus manos. Y levantó ya las 2 manos y así estuvo toda la reunión. Y en un momento sentí que ese peso, ese dolor que sentía en mi corazón se había ido. Entonces yo sentí, ahí está el milagro de Dios. Que Dios me dijo, ese es el milagro. Día domingo, se va de la reunión. Lunes, tiene un accidente, lo atropella un micro y fallece. Era la única oportunidad que tenía esa persona de poder encontrar a Jesucristo. La única oportunidad que Dios le dio para poder encontrarse cara a cara con Él. No sabemos cuándo es el milagro. Uno dice, ¿cuándo es el milagro? Acá no pasó nada. Pasa siempre lo mismo, es un domingo más. No sabemos cuándo va a ser nuestro momento, no sabemos cuándo va a ser nuestro segundo, pero el milagro está delante de nosotros. Depende de que creamos y confiemos en Dios. Sí, puede estar Dios en un gran viento, sí, puede estar. Puede estar en un terremoto, puede estar en el fuego también. Pero nunca creamos de que Dios no está en el medio del silencio, en el medio del silbo apacible, sino que Dios está dispuesto y siempre con los brazos abiertos. Siempre con los brazos abiertos. La cruz del Calvario, aparte de lo doloroso y cruel de la muerte, que es una de las peores muertes de cualquier ser humano, es la muestra de los brazos abiertos y del abrazo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Así que voy a pedir que aquel que quiera y sienta, los músicos puedan pasar. Quiera y sienta, quiere pasar acá al frente, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que cualquier proceso que estemos pasando, si alguno se anima y es valiente, que ese proceso lo podamos pasar en el nombre de Jesús. Que podamos sentir la presencia de Dios, que podamos escuchar la voz de Dios, porque Dios está dispuesto a responder todas nuestras oraciones. Aunque pase ese tiempo de silencio, aunque pase ese tiempo de problemas económicos, problemas sentimentales, problemas familiares, vacíos en nuestro corazón, silencios. Dios tiene el control, aunque nosotros no lo entendamos. Es que cierren sus ojos, tanto lo que pasaron como lo que están atrás. Y cerrar los ojos no hace nada espiritual, no hay nada místico, es concentración. Que yo no me distraiga por lo que pasa a mi alrededor. Entonces le pido que cierren sus ojos y oremos a Dios. Señor Jesús, Padre eterno, hoy estamos delante de tu hermosa presencia, aquí estamos. Y sabés lo que hay en nuestro corazón, sabés lo que hay en nuestra mente, no hace falta ni siquiera decirlo. Ni siquiera lo tengo que decir. Porque antes que salga de mi boca ya conoces la palabra que hay en mi corazón. Señor Jesús, yo sé que tu amor es real, es verdadero, tu amor es eterno, tu amor cambia toda circunstancia, todo momento, transforma las vidas. Yo sé que cambias todo aquello, Señor, que no me bendice. Pero aún en mi proceso yo tengo que aprender. Aún en mi proceso yo tengo que crecer. Aún en los momentos difíciles, tu presencia sigue estando a mi lado. Nunca me soltaste de la mano. Nunca te olvidaste de mí. Nunca te alejaste. Aún el peor pecado que hubo delante de tu presencia, por medio de mi vida, por medio de mi corazón, no hizo que te alejaras. Nunca te olvidaste. Siempre tu misericordia se renovó cada mañana.
Y hoy me decías, no importa lo que viviste ayer, no importa lo que me digas que viviste ayer, el hoy es hoy y mi misericordia se vuelve a renovar. Y hoy una vez más vuelvo a tener tu perdón, una vez más vuelvo a tener tu misericordia, tu nueva oportunidad de volver a estar delante de tu hermosa presencia. No importa cómo esté mi corazón, no importa cuántas veces te haya negado o no te haya buscado, tus brazos siempre están abiertos. Siempre estás con una sonrisa en tu boca, esperando que yo me acerque y que te hable. Gracias, Señor Jesús, por darnos nuevas oportunidades. Gracias por tenerte a ti. Gracias porque en el medio del dolor, en el medio del quebranto, en el medio de la dificultad, tu amor nos sostiene. Hay momentos donde no entendemos por qué los pasamos, Señor, pero queremos aprender de ti. Queremos conocerte más. Tu palabra dice que el sol sale sobre buenos y malos y llueve sobre buenos y malos. Y todos vamos a pasar procesos, todos vamos a pasar dificultades, pero la diferencia es tenerte a ti a nuestro lado. La diferencia es tenerte en nuestro corazón. La diferencia es tu Espíritu Santo sosteniendo cada uno de nuestros pasos. Bendice a cada valiente, Señor, que hoy decidió aceptar, Señor Jesucristo, el tener una nueva oportunidad de poder escuchar tu voz en el medio del silencio. Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos que hoy han vencido un montón de dificultades, un montón de posibilidades y oportunidades de no venir a tu casa de oración. Un montón de pretextos para poder decir, hoy no puedo ir a la iglesia. Pero hoy has llegado a tu casa de oración. Aunque parezca un domingo más, es un domingo de milagros. Es un domingo de cambio y transformaciones. Bendice la fe de mis hermanos. Bendice su valentía por querer reconocer, Señor, que necesitan ser cambiados y transformados. Jesús, Jesús santo, santo Dios, santo Señor Jesús. Te amamos, Dios. Delante de ti estamos. Te glorificamos, Señor Jesús. Con que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Delante de ti estamos, Señor Jesús. Hablaba lo que no entendía